Aquí se ven varias de las navieras. Este es el barco de nosotros. Estamos buscando la salida, todavía no lo hemos encontrado. Ya dejamos todas las cosas. Estamos buscando el elevador. Aumenté en 7 días en el crucero 9 libras. 9 libras en 7 días. Un pueblo que no me... A ver el shower. Abre la ducha. Esto lo voy a llevar mi esposa y esto lo voy a llevar yo. Solamente para llevar por la parte de arriba. Ahí tenemos toalla, tenemos cosas esenciales, truzas, cosas esenciales. En caso de que no llegue la maleta todavía al camarote, entonces por lo menos tener algún tipo de ropa que nos pueda servir para hacer cualquier actividad en la piscina. Tenemos ya las 2 maletas listas. Por supuesto, la más grande, ya ustedes saben de quién debe ser. Es más pequeña la mía. Ya nosotros adelantamos esto, lo imprimimos y pusimos toda la información del crucero para que sea más fácil a la hora del abordaje. Entonces, pues nada, manos a la obra. Bueno muchachos, ya estamos ya montados en el carro y rumbo a nuestro destino, Norwegian Escape. Nosotros salimos desde Monte. Vamos a tomar la embarcación sobre 11 y media. Lo hicimos en ese horario para que el tráfico fuera un poco más fluido. Nosotros vivimos en Monte. Monte está en la localidad de la Florida, para los que no son de los Estados Unidos y se suscriban al canal. Está en el estado de la Florida, un poquito más al sur de Miami. Entonces vamos en camino para allá. Estamos en tiempo y le estamos mostrando un poquito de rumbo. Aquí se ven varias de las navieras. Hay que fijarse bien en los carteles, porque son varias navieras y cada naviera tiene su propio parqueo. Nosotros vamos a parquear el carro. En la Royal Caribbean ya estábamos acostumbrados porque hemos viajado 3 veces, pero acá no conocemos. Otra cosa que queríamos decirle, cuando ustedes hacen la reservación con el agente, inmediatamente a veces él se los dice que bajen la aplicación si no la tienen. Ya la de Royal nosotros la tenemos, pero bueno, tuvimos que bajar la de Norwegian. Es un poquito más lenta a los que están acostumbrados a la Royal, pero igual el agente los puede ayudar y hacen el check-in por la misma aplicación, y entonces ya es más fácil cuando llegan aquí. Creemos, ¿no? Ya le diremos después que va a ser más fácil, igual que como es en la Royal, porque ya llevas el check-in hecho. Y este tiene una ventaja, que cuando estás haciendo el check-in después te manda un link, te mandan un correo con un link donde tú puedes printear los boletos del check-in y lo llevas ya impreso, o lo llevas en el teléfono, porque tiene un código de barra que es para presentar allí, y además te dice para que tú hagas el print, si quieres printear lo que son los stickers que se le pone a las maletas. Tú printeas según la cantidad de maletas que vas a llevar. Entonces ahí te viene ya el número de la cabina, y te viene también un espacio para que tú lo llenes y pongas la dirección, tus datos personales, y entonces ya eso te facilita a la hora de llegar aquí. Todo, tú sabes, va a ser más rápido. Bueno, aquí estamos llegando. Siempre busquen un agente, porque tratamos nosotros de hacerlo nosotros mismos y pasamos muchísimo trabajo. Si no tuviéramos un agente, quizás no lo hubiéramos logrado hacer.
Nosotros aquí en Norilla lo hicimos con Michael. Se lo podemos, quizás más adelante le damos su teléfono para que si quieren hacer alguna reserva con él. Bueno, estamos ahora parqueando el carro. Van a estar los 5 días que vamos a estar en el crucero en el parking. Este es el movimiento. Ya las maletas se las dimos a los que las recogen. Ya nosotros teníamos adelantado el número del barco, pero miren cómo está esto aquí. Está un poquitico intransitable, pero bueno, hay que tener paciencia. Todo el mundo quiere montarse al crucero. Nuestra primera vez en Norilla. Vamos a ver cómo la vamos a pasar. Le vamos a documentar todo en lo que les podamos ayudar para que no pasen trabajo cuando ustedes vengan. El trabajo lo vamos a pasar nosotros. Hay mucha seguridad. Siempre hay alguien que te puede dar información de en dónde tienes que coger, porque verdaderamente si no tienes información te es un poco difícil. Estamos en el parqueo. Aquí sale todo el nivel del parqueo. Vamos a bajar ahora. Ya hicimos el check-in, salimos y ahora estamos entrando. Nosotros habíamos adelantado el check-in ahora. No fue tan... había estaba su línea, pero se movió bien rápido. No pensé que iba a ser así, de esa manera. Habíamos escuchado en otros videitos que habíamos investigado, decían que se demoraba mucho, pero verdaderamente fue bien rápido. Este es el barco de nosotros. ¿Y va Alejandro? Welcome to Norilla Escape. Uno. Voy a. Thank you. Mercy. Bueno, vamos para la habitación. Estamos un poco perdidos porque primera vez en esta naviera. Siempre nos hemos montado en la Royal. Nosotros nos montamos en el Icon
Estuvimos en el Symphony of the Sea. ¿Y cuál fue el otro, mamá? Y el Marine of the Sea. Marine of the Sea. Llegamos a la habitación. Habitación interior. Vamos a ver cómo está. Bueno, ya nosotros hemos tomado unas habitaciones interiores. Por favor. Creo que hay que ponerle la tarjeta aquí. A ver, Ahí. aquí. Sí, coloca la tarjeta. Ya, es una cabina interior. Los cruceros siempre, cada uno tiene algo diferente. Sí. Aquí estamos en la cabinita, no es una cosa, Es una cabina interior. pero bueno. No lo puedo agarrar por los lados. Pero para 2 personas está bien. Más o menos para que tengan idea del tamaño que tiene. Tiene el closet. Tiene bastante pecheros. Caja fuerte. Caja fuerte también. Tiene un espacio para poner las maletas, cosas que no se van a utilizar. Tiene dos mesitas de noche, una a cada lado. Esto es como Una banquetica. una cosa. Mira, secadora, mira. Tiene la secadora enganchada Ahí. ahí mismo en la mesa donde está el espejo. Y ya, aquí tenemos el televisor. Vamos a ver el baño como está aquí. Y ese es el baño. Bueno, el baño está bastante grande. Para hacer una cabina interior tiene el baño bastante grande. Está bien el baño, a ver. Vamos aquí para enseñar. Tiene para poner abajo cositas. La ducha, el shower. Encontré un pelito. Un pelo que no pega. A ver el shower. Abre la ducha. Vamos a sacudir. Se fue para abajo. Abre el shower. Vamos a ver. Se ve bien limpio. Papel de repuesto, porque me imagino que aquí se va a utilizar bastante. Déjame ver qué cosa es esto. Acá. Esto parece para coger más papel, mira. Ujú. Ah, mira, está ahí la caja de servilleta, mira cómo la pone. Mira eso, nunca lo había visto así, siempre la veo esquina. Esto es para los papeles, esto es para botar los papeles. Entonces, ahora voy a pesarme para ver en cuánto estoy. Quiero decirle que una de las cosas que me hizo a mí no sé, en el 2024 nosotros queríamos comenzar una historia de navegación por todas las navieras, principalmente de la Florida. Y después, en dependencia de cómo vaya el canal, si el trabajo me lo permite, porque ahora por lo menos los viernes, los sábados y los domingos, jueves, viernes, sábado y domingo, lunes puedo hacer los videos. Entonces se me quitó como que un poco el deseo, porque cuando fuimos a la naviera Symphony, no, ¿cuál fue? Icon of the Sea, que fue en marzo del año pasado, 2024. Cuando nos montamos en el Icon of the Sea, y después les voy a enseñar videos que se hizo grabación. Yo iba con tremendo embullo para empezar el canal, pero cuando terminó todo hice otros videos, hice varios videos que se los voy a mostrar en algún momento. Aumenté en 7 días en el crucero 9 libras. 9 libras en 7 días. Y yo dije, bueno, si nosotros vamos a empezar a montar crucero y yo ya estoy por 9 libras en el primer crucero, ¿qué vamos a esperar para el resto de los demás cada vez que me monte un crucero? Y entonces como que desistí de la idea, pero volví a retomarla ahora en el 2025, lo que con el propósito de no aumentar de peso, ¿sabes?
de si aumentas de peso, vuelves otra vez a coger la línea. ¿Sabes? Porque eso es bastante difícil. Me ha costado bastante bajar las 9 libras. Pero ahora les voy a enseñar porque traje la pesa para que vean cuánto estoy pesando ahora, en este momento, el primer día del crucero, y cuánto voy a pesar cuando me baje el crucero. De todas maneras, todos los días me voy a pesar y voy a ver cuánto diariamente en los 5 días que vamos a estar en el crucero, cuánto aumento de peso. Este es un crucero de 5 días. Salió sábado, el lunes 6. Mira, ahí tiene la pesa. Él trajo la pesa y todo. Traje pesa y todo. Y entonces hasta el sábado es el crucero. Es que hay que cuidarse porque en un crucero aquí se viene a comer, a tomar y por supuesto mucho descanso y los todo lugares de descanso, pero yo soy el que tengo la idea. Que yo digo, bueno, si yo pagué una tarifa tanto por el crucero, bueno, me voy a comer todo lo que yo pueda. Pero no tiene que ser así, tú tienes que ir a disfrutar y comer lo que tú quieras, pero, ¿sabes? Moderadamente. Moderadamente. Aquí la comida no se va a acabar, así que el que viene aquí, viene a comer, pero tranquilamente lo que necesita, porque aquí la comida no se acaba. Así que si yo aumenté 9 libras, aquí pueden haber los que pueden aumentarlo mucho más. Hay lugares que está abierto. Voy a pesarme y voy a ver cuánto peso. $202.2 libras. Vamos a dar un rumbo fuera del barco. Bueno, fuera del barco no, fuera del camarote. A ver cómo se ve el ánimo. Tour. Vamos a hacer un tour, a ver cómo se ve el ánimo del crucero. Saben que todos los cruceros tienen una manera de ser en el sentido de las personas que van. La Royal Caribbean a nosotros nos ha gustado muchísimo, pero tú nunca te debes, ¿sabes?, cerrar solamente con una naviera, así que estamos explorando otras navieras y más que queremos ser el canal en español de YouTube que más navieras se monte en lo que es la Florida primeramente. Vamos a romper con todas las navieras en la Florida, con todo. Vamos a ya empezamos con Norwegian, ya habíamos en el 2024 con el Icon y así vamos a ir saltando de naviera y después vamos otra vez a incorporarnos en la misma naviera pero en otro barco. Y así para que ustedes vean todos los barcos el día que ustedes quieran salir de vacaciones, sepan el barco que les gustaría. Las diferencias que tienen. Efectivamente. Cada uno. Siempre traemos una agendita para anotar las cosas. Como no hay señal y nosotros no tomamos el paquete de Wi-Fi, aunque Norwegian te da un paquete bien sencillo, te da un paquete que da por lo menos para enviar mensajes por WhatsApp, mensajes de texto. Todavía no lo hemos probado, pero sí nos lo comentaron. Entonces vamos a ver cómo funciona. Siempre después cuando estén navegando, siempre es bueno tener esto, por si no hay comunicación, tengan manera de comunicarse en la embarcación. Estamos buscando la salida, todavía no la hemos encontrado. Ya dejamos todas las cosas. Estamos buscando el elevador. Estamos buscando el elevador, pero estamos más perdidos que ellos. Porque como estamos en una cabina interior, estamos perdidos en medio. American Dinner, Garden Café. Vamos 17, a ver, American Dinner. Vamos por allá entonces. Vamos para arriba entonces. Estamos en el 13, vamos al 17. ¿Qué es lo que hay en el 17? Está American Dinner. ¿Este? Sí, el 17, mira que hay American Dinner. Llegamos. Este es el piso 16, el área de la cocina, los bares. Estamos buscando el restaurante buffet.
start taking over. 'Cause there ain't no way, no way. Felt to the pressure of the outside. Come to me. Let me help you. 'Cause I just can't. Bueno amigos, con esta hermosa vista de la ciudad de Miami cayendo la noche, les invitamos a ver el segundo video donde mi esposo Alex y yo les seguiremos mostrando todo a bordo del Norwegian Escape. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y apoyarnos en este proyecto de viajes por el mundo. Bendiciones y nos vemos.